Muy buen día tengan todos. Quiero compartir con ustedes el, digamos, a qué me estoy dedicando desde hace un tiempo al presente. Ustedes saben que yo me dedico a la educación. Soy profesor. He sido profesor por muchos años. Y resulta pues que con el asunto de la pandemia la situación cambió bastante y me he tenido que, como dicen los psicólogos y muchos hoy en día, reinventar. ¿Qué significa reinventar? No tengo ni idea, pero por lo menos en mi caso es que conociendo cuál es mi perfil, cuál es mi vocación, qué es lo que deseo hacer más en la vida, en la parte laboral, pues decidí comenzar a explorar un poco el tema de las clases virtuales. Bien, yo no tenía experiencia en esto, es algo más bien nuevo. Tenía experiencia en este tipo de videos, redes sociales, etc. Pero como tal en la educación virtual, pues no lo había tenido. Por esa razón, lo hice un poco al tanteo, un poco con ciertos nervios. Sobre todo porque considero, y me he dado cuenta a lo largo de toda mi experiencia, que los temas que me gustan, que me apasionan, son temas que le apasionan a muy pocas personas. Bueno, es cierto también que hay otros temas que son muy atractivos para las personas, pero no tanto porque les apasione, sino porque son necesarios para el día a día. Es decir, un profesor de matemáticas pues tiene siempre quien le solicite clases, así sea virtuales o presenciales, pero siempre los tendrá. ¿Por qué? Porque es un tema demasiado necesario día a día. Pero la filosofía y la doctrina de la iglesia es algo que, aunque es muy necesario, y lo es día a día, no es algo que nos pidan para trabajar. Y como no nos lo piden para trabajar, pues no nos sentimos atraídos por estos temas. Y esa es la parte más bien bonita, que aunque sean pocas las personas interesadas en estos temas, sí son personas apasionadas, es decir, que por lo menos en algo de la filosofía se sienten muy motivados al aprendizaje, y eso me ha traído una gran y bella y buena experiencia. Diferente a la educación formal, en donde por más que tenga muchos estudiantes, realmente son muy pocos los que están realmente motivados por los temas. Entonces, pues a esto me estoy dedicando últimamente a través del proyecto Fundación FSC, que es Familia y Sociedad para Cristo. Pero pues es un asunto personal. Me estoy dedicando a esto y lo estoy haciendo con todo corazón. Como ya lo acabo de mencionar, yo consideraba que eran muy pocos los interesados, pero últimamente me ha gustado mucho ver cómo hay muchas personas interesadas. Que no es una cosa reducida, sino que pues no serán la mayoría de la población, pero sí es un grupo grande de personas que se sienten llamadas a estudiar un poco más sobre filosofía y un poco más sobre la doctrina de la iglesia. ¿Qué está sucediendo? Que muchas de estas personas que se sienten llamadas a estudiar la doctrina de la iglesia no tienen tanta experiencia parroquial. ¿Y eso a qué se ha debido principalmente? Por un lado, a la falta de seguridad de acercarse a la iglesia para recibir allí la formación, que es lo más, digamos, sería lo mejor. Y por otro lado, que las parroquias en la situación de pandemia ya disminuyeron mucho estas actividades de formación, lo cual lamento mucho porque es un momento todo lo contrario para aprovecharlo y abrir cursos virtuales en los cuales las personas se vinculen y con el tiempo irlos llevando a la vida parroquial, que me parecería formidable, pero no lo he visto. Por lo menos en mi experiencia no he visto que eso se haga en las parroquias. O bueno, sí he visto, pero muy poco. Y más bien lo he visto a nivel diocesano, no tanto a nivel parroquial. Y hablo por las parroquias que conozco y la parroquia en la que me ubico. Mientras que por el lado de la filosofía sí hay mayor interés. Y es un interés muy natural. ¿Por qué? Porque las personas que se interesan por la filosofía son aquellas personas que la han visto útil desde lo que hacen. Y ustedes no se imaginan cuántas profesiones tan diferentes y algunas personas sin una formación de educación superior se han interesado por la filosofía.
Eso sí, hay temas de muchas clases. La filosofía es uno de esos saberes que son tan amplios que el docente de filosofía no podría decir que es experto en filosofía. Le tocaría más bien decir que es experto en algunos temas. Por lo menos a mí me llama la atención muchos temas en los cuales se puede conectar la fe con la filosofía o la fe con la ciencia. Esos temas me llaman mucho la atención y por lo tanto me he vuelto experto en estos temas, mientras que soy competente en otros temas de la filosofía. Soy muy competente. ¿Competente qué significa? Que tengo los conocimientos básicos para profundizarlos. ¿Qué significa experto? Que tengo muchos conocimientos porque ya los he profundizado, pero ninguna de las dos significa que lo sepa todo, ¿sí? Eso es importante. En filosofía hay una característica de este saber y es que el que se considera así, a sí mismo filósofo, no lo sabe todo, simplemente ha profundizado mucho. El filósofo es el que piensa por sí mismo, por lo tanto enseñar filosofía no podría hacerse transmitiendo unas ideas y ya. Porque eso se puede hacer con la biología. Yo le puedo transmitir a usted la idea de lo que es una célula, usted procesa esa idea, la hace suya y listo. En filosofía no, en filosofía se transmite mi perspectiva de esta idea, usted la procesa y crea su perspectiva de esa idea. Pues bien, eso es lo que he estado desarrollando en estos últimos meses. Bueno, desde hace un tiempo atrás, con algunos casos muy pocos, pero en estos últimos meses he visto que se ha aumentado el interés. ¿Qué puedo comentarles? Que es una experiencia grata. Alguna vez un sacerdote que tiene su canal en YouTube me decía pues que me dedicara a la enseñanza, a la educación, que yo era profesor y que me dedicara a eso. Yo lo entendí más como que dejara de meterme en otros temas polémicos. No le he hecho del todo caso, pero sí que vi un buen consejo en eso de dedicarme un poco a la enseñanza, hablar de la fe desde el punto de vista de la educación, hablar de la educación también desde el punto de vista de la filosofía, etcétera, que son mis temas, es en lo que tengo experiencia. Y evidentemente yo soy catequista, lo he sido por muchos años, la mayor parte de este tiempo lo he sido no en el ambiente parroquial, sino en el ambiente de la educación formal, es decir, en la catequesis de un colegio que tiene permiso de la parroquia para desarrollar esos procesos dentro de la institución. Y es ahí donde yo me he desempeñado todos estos años. Ahora, ¿en qué consiste lo que estamos desarrollando en el marco del proyecto Fundación FSC, pero desde la perspectiva de las clases particulares virtuales? Alguien por allí me preguntaba que si era un curso. No se trata de un curso, no se trata de que vamos a mirar estos temas y entonces al final damos un aplauso o un diploma o un examen y sí, vemos que se hizo. No, se trata de un proceso de acompañamiento. Si tú estás interesado en conocer algún tema de todas las posibilidades que hay en filosofía o de todas las posibilidades que hay en nuestra fe católica, en nuestra doctrina, pues yo te hago el acompañamiento. ¿Qué significa hacer el acompañamiento? Que tú me dices qué es lo que quieres y con base en lo que tú digas, yo te armo un plan. Y ese plan incluirá unos temas, los vamos dialogando, podemos quitar unos, poner otros, incluirá cierta bibliografía, si es el caso, no siempre es el caso, a veces simplemente es conversar porque algunas personas no tienen tanto interés como para ir a la lectura. Yo siempre recomiendo la lectura de los textos base. Es decir, si vamos a hablar de la doctrina católica, pues hay que leer el catecismo. Y no nos vamos a quedar en el catecismo, vamos a ir buscando otros textos que nos pueden ampliar la información. Sí, por ejemplo, en el catecismo ustedes no van a encontrar la ampliación de la información sobre los dones del Espíritu Santo y mucho menos sobre los frutos del Espíritu Santo. Eso habrá que irlo a profundizar en otro espacio, pero en el catecismo sí nos da muchas luces para comprenderlos. Y pues bien, así podemos ir haciendo con muchos otros temas, no solo de la doctrina, sino de filosofía en general. Que si personalismo, que si le gusta más el idealismo, que si usted considera que quiere entender a qué se refiere la filosofía o la historia de la filosofía con un tipo de realismo, pues vamos allá y comenzamos a ver bibliografía en general y ya muy específica, bibliografía de autores o bibliografía de historias de la filosofía. Todo eso lo podemos ir viendo.
No es lo mismo, por ejemplo, leer una historia de la filosofía en la perspectiva de Michel Onfray que verla desde Copleston, por ejemplo, que es un autor más católico. Y el anterior que he mencionado pues es ateo. Y ambos van a hablar de la filosofía y van a mirar un proceso histórico, un poco más o menos estructurado, pero van a hablar de ese tema. Y entonces, dependiendo de los intereses que usted tenga, se le van dando las herramientas para que consiga aquello que desea. Pero, y ojo con esto que es muy importante, aunque yo no voy a transmitir una idea, sí le voy a dar a usted las líneas de interpretación y se lo voy a conectar con la historia en general de la filosofía del pensamiento y vamos a tratar de hallar la verdad, porque eso es lo más importante en el proceso. Porque si yo simplemente miro qué es lo que usted quiere y lo llevo hasta allá, pues no me diferenciaría en nada de un sofista que simplemente manipula la verdad porque considera que no existe para llevarlo a usted a que entienda como verdad aquello que usted ya creía. Y eso no es lo que pretendo yo con estos procesos de acompañamiento. Ojo como lo estoy llamando, procesos de acompañamiento, no son ni siquiera clases. No es que yo le vaya a transmitir ningún conocimiento a usted. Le voy a ofrecer toda mi capacidad como docente, toda mi experiencia como profesor, todo mi conocimiento en estos temas en los que soy experto o en los que soy competente, para que usted logre un nivel satisfactorio de conocimiento de estos temas, pero no tanto por conocer las ideas, sino apropiándolas. ¿Qué significa apropiarlas? Significa que usted logre llegar a la verdad. Es decir, de Nietzsche sabemos tal cosa. Listo, hasta ahí va una parte, eso es parte del proceso. Pero ahora, ¿qué cree usted de Nietzsche? Vamos a analizar a Nietzsche en relación con la realidad que él tuvo que vivir, o más bien en relación con aquello que él criticó, si lo criticó correctamente. Veamos la otra perspectiva y miremos si de pronto falló en su análisis o si definitivamente las ideas de Nietzsche son las ideas que mejor hablan de la realidad. Eso es lo que vamos a realizar. Si ustedes están interesados en este proceso de acompañamiento en filosofía o en doctrina. ¿En doctrina cómo así? Pues sí, porque es que algunos van a querer hablar de la historia de las religiones y pues sí, también soy competente en el tema, lo podemos hablar, no solamente de la fe católica, sino en general de la historia de las religiones, de la historia de la iglesia, de la historia del cristianismo un poco más amplio, no solo de la iglesia católica. Lo podemos hablar. ¿Cuál es el origen de las religiones o de ese sentimiento de fe? Podríamos hablar incluso un poco, aunque allí no me gusta meterme mucho, pero también de esos antecedentes de las religiones. ¿Qué hubo antes? ¿Qué pasó en el Paleolítico? No sé, por poner esos niveles. Claro que se puede hacer, pero es un acompañamiento. Usted estudia como autodidacta y yo le voy marcando los límites para que no pierda tiempo estudiando aquello que no lo va a llevar a lo que usted quiere. O sea, en la vida podemos estudiar de todo, pero si nos hemos trazado una meta, quiero aprender este tema, pues hay cosas que se me están sacando del tema. No sé si les ha sucedido a ustedes, yo creo que sí, que se interesan por un tema y comienzan, por ejemplo, en Wikipedia a investigar y le dan clic en un montón de cosas que les parecen llamativas y cuando se despiertan se dan cuenta que ya están leyendo un artículo que no tiene nada que ver con lo que ustedes se hayan propuesto leer. Pues eso es lo que nos pasa todo el tiempo cuando queremos indagar, cuando nos llama la atención un tema. Y mi servicio consiste en ayudarlos a que eso no les suceda, a que se centren y puedan llegar a su meta en el menor tiempo posible. Pero no soy yo el que se los va a enseñar. Yo solo les marco el proceso y les acompaño, les muestro el camino. Y ustedes son los que caminan, eso sí. Es más o menos como los procesos de investigación. Así es, eso es lo que yo propongo. En la descripción de este video he dejado la información básica para que aquellos que estén interesados puedan continuar con el proceso y puedan acercarse a mí y pues ya ver cómo cuadramos los horarios, porque esa es la parte más difícil, cuadrar los horarios para que podamos realizar el proceso. Entonces muchas gracias por escuchar, Dios les bendiga.